materia? Sí, sí, doctor. Sí, Correcto. Voy a tomar lista, faltan 100 alumnos, ¿eh? Que quede constancia ahí en la grabación, ¿ok? 100 alumnos. Bien, enfermedades intercurrentes es un tema bastante largo, pues tanto el que me precedió como el que yo voy a dar. Se requiere, pues, mínimo hora y media, mínimo. Bien, de todas maneras vamos a tratar la clase, pues, en 1 hora, espero darle 1 hora. El tema que a mí me toca es enfermedades intercurrentes, el embarazo 2, enfermedades endocrinológicas, reumáticas, neurológicas. Felizmente que ustedes conocen las enfermedades. Lo que vamos a hacer es enlazarlas con lo que es el acontecimiento de nuestro curso, que es el embarazo. ¿Ok? Muy bien. O sea, que hay un cuadrado que no sé qué cosa sucede con este cuadrado que se ha reducido. Un ratito, por favor. Bien. Eh, eh, Empezaremos con las enfermedades tiroideas y embarazo. En primer lugar, haciendo un pequeño recordaris de lo que es la anatomía, ¿no? Dónde está localizada la tiroides, conjuntamente con las paratiroides. Las hormonas que producen, que son tres, la triiodotironina y la tetraiodotironina y la T3 reversa. Comparamos las secreciones por parte de la glándula tiroides, que son la T3, la T4, tanto total como libre. Recordar la prevalencia, ¿no?, de las enfermedades tiroideas que se presentan en la edad fértil, más frecuente el hipotiroidismo. En el Perú, un 10% de nuestra población tiene padecimiento de tiroides. Piura es el primer departamento en este tipo de padecimientos. Recordar como punto principal las modificaciones que sufre la hormona tiroestimulante, como ustedes pueden apreciar ahí. Sí, que lo corte. Sus sí. diapositivas no se ven bien, están cortadas. A ver, un ratito, un ratitito. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Gracias. Son los apuros, porque uno tiene ya que la hora gana, ¿no? Bien, entonces, como le decía, respecto a la TSH, ¿no? Es una hormona que varía en el embarazo, igualmente como la T3, T4, ustedes pueden ver las variaciones en este pequeño cuadro, ¿no? Variaciones en el primer trimestre y recuperándose en un tercer trimestre. En este esquema ustedes pueden ver la causa, ¿no?, de estos cambios, fundamentalmente por la secreción de HCG por parte de la placenta, que va a actuar sobre la tiroides y va a interactuar con la TSH, pero ambas de todas maneras van a provocar una mayor secreción de T3, T4, más o menos aproximadamente un 50% más. Aparte, la placenta va a producir a través de los estrógenos a nivel hepático el aumento de las tiroglobulinas, que va a también contribuir a que haya un aumento de la T3, T4. Esto lo podemos reflejar, estos cambios, básicamente en dos grandes aspectos, ¿no? Uno, el aumento de la globulina transportadora de tirosina sérica, la TBG, y la estimulación del receptor de tirotropina, la TSH por la TSH. Esos son los dos cambios fisiológicos principales que ocurren por parte de la tiroides durante el embarazo. Aquí ustedes lo pueden ver en este cuadro, básicamente cómo aumenta la TBG y cómo aumenta la tetraiodotironina total, ¿no? Igualmente ustedes aprecian el aumento de la SSG, que condiciona que la tirotropina baje, y también va a haber un aumento de la T4 libre, ¿no? Esto tal vez es la semana, como ustedes pueden ver. Inicialmente en el primer trimestre, pues, se mantiene, ¿no?, básicamente retornando a sus niveles habituales. Aquí ustedes pueden ver los límites, cómo se reducen: 0.4 en el límite inferior y 0.5 en el rango superior. La T3, T4 aumentan aproximadamente 5% por semana desde la séptima semana. El rango de referencia de la TSH 0.4, ¿ok? A las 16 semanas, 1.5 veces más altas que no embarazadas, ya ustedes saben, por el exceso de la tiroglobulina, ¿ok? En el segundo y tercer trimestre retornan a sus valores normales. También recordando algo de la fisiología, sabemos de que en cuanto a la transferencia de las hormonas tiroideas a través de la placenta, que no se transfiere la TSH mínima T3, T4, y sí se transfieren sin dificultad ciertos compuestos como iodados, tioamidas, anticuerpos, analotironina, propanolol. Recuerda también que la tiroides concentra yodo a partir de las 10 a 12 semanas
y el control por la TSH fetal básicamente empieza a las 20 semanas, se estabiliza a las 20 semanas. Los niveles de estas hormonas generalmente logran en el feto, ¿no?, niveles de adulto aproximadamente a las 36 semanas. ¿Cómo se determina la etiología del hipertiroidismo manifiesto durante el embarazo o la lactancia? En primer lugar, averiguar si el paciente tiene dos características básicas, ¿no? Si tiene orbitopatía de nueva aparición y si la tiroides es nodular o grande. Además, si el T4 se encuentra aumentado, pues probablemente va a ser un hipertiroidismo moderado o severo. Si se encuentra aumentado, pues es una presentación clínica de enfermedad de Graves, y si no, hay que medir los anticuerpos de receptor de tiroides TRAF, ¿ok? Si no existe, hay que hacer una ecografía y de acuerdo al flujo se va a determinar. Si es normal, es una enfermedad de Graves. Si es bajo, probable tiroiditis, si es alto, una enfermedad de Graves. Es importante entonces que aquí, ¿no?, la ecografía es un factor importante para hacer diagnóstico. Si hay anticuerpos positivos, es una enfermedad de Graves. Eso es importantísimo, ¿ok? Hay que recordar también de que el hipertiroidismo excesivo durante el embarazo se define por un valor de TSH sérico suprimido de menos de 0.1 y es indetectable cuando es menor a 0.01 miliunidades por litro, ¿ok? Generalmente el T4 y T3 exceden el valor normal del rango considerado para el embarazo para el trimestre. Hay que recordar que la presencia solo de orbitopatía nos puede hacer el diagnóstico de Graves. En cuanto al hipertiroidismo moderado o severo, estos valores generalmente están por debajo de 0.05 miliunidades por litro. En el hipertiroidismo subclínico, el T4 está normal, ¿ok? En cuanto a la tirotoxicosis transitoria, ocurre en el primer trimestre y los síntomas están presentes, básicamente van disminuyendo paulatinamente hasta el segundo o tercer trimestre, ya los valores son indetectables. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Hay que recordar que el embarazo es un estado hiperdinámico y los síntomas se pueden confundir, por lo tanto, con el hipertiroidismo. Aparte de que por sí hay un hipertiroidismo transitorio, como podría ser la tirotoxicosis, ¿ok? Las manifestaciones del hipertiroidismo de las enfermedades de tiroides generalmente se da en todos los órganos y aparatos del sistema. Los síntomas en el hipertiroidismo generalmente son de exacerbación, ¿no? Nerviosismo, ansiedad, mucha sudoración, palpitaciones. Hay signos que lo vamos a observar como la hipertensión, una piel caliente, el signo de LILAC, una mirada fija, temblor, pérdida de peso, ¿no? A pesar que come, hay alteración en el flujo también. Si hay oftalmía, bocio, ya sabemos de que definitivamente es enfermedad de Graves. Por sí sola ya dijimos que el exoftalmal lo puede determinar. Si comparamos el hipertiroidismo, en este caso la enfermedad de Graves con la tirotoxicosis general transitoria, vamos a ver que las características principales que la diferencian en la tirotoxicosis generalmente se manifiesta en el primer trimestre, no tiene anticuerpos y hay una relación de T4 menor de 20, ¿no? La enfermedad de Graves es todo lo contrario. Y si comparamos con la hiperemesis, aquí lo más saltante es las náuseas y vómitos que pueden ser incoercibles. En cuanto a los efectos del hipertiroidismo en el embarazo, puede actuar a nivel de la madre y provocar aborto, preeclampsia, multiplicándose el riesgo, un parto pretérmino, un DPP, una insuficiencia cardíaca, una trombosis venosa y también puede presentar una tormenta tiroidea. En cuanto al feto, los efectos están dados por fetos con retardo de crecimiento uterino, bajo peso al nacer, prematuros, puede incluso haber muerte fetal y también causar difusión tiroidea y presentarse el feto con un bocio. En cuanto al recién nacido, puede manifestarse con un hipertiroidismo transitorio o un hipotiroidismo. ¿Cómo evaluamos el bocio en el caso de hipertiroidismo, hipotiroidismo? Porque ambos lo pueden presentar a través de una puntuación ecográfica, como ustedes lo observan, en donde vemos, ¿no?, la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, la vascularización del bocio, movimiento fetal y maduración ósea. Cuando el puntaje es menor o igual a 2, sugiere hipertiroidismo. Si es menor de 2, indica hipotiroidismo. Este bocio puede causar hipertensión de la nuca, distocia y probablemente termina en cesárea. Además, puede provocar compresión traqueal, provocar polidramia, obstrucción de la vía aérea, provocar parto prematuro y aumentar la mortalidad del feto.
¿Cómo se trata un hipertiroidismo en el embarazo? El tratamiento, pues el médico quirúrgico en el médico a través de beta bloqueadores que controlan los síntomas beta adrenérgicos, bloquea la conversión de T4 a T3 periférica, se aconseja los beta bloqueadores de larga duración, pero nosotros en el Perú tenemos propranolol, que es el que usamos generalmente. Está contraindicado este producto en asma e insuficiencia cardíaca, puede producir retardo de crecimiento y durante el trabajo de parto no hay que darlo porque puede provocar radicalis neonatal y hipoglicemia. También el tratamiento se realiza básicamente con tionamidas. Recordar que la dosis en el embarazo puede aumentar un 50% de la que tuvo previamente, ¿no? En su hipertiroidismo. El control se hace al inicio y trimestral. Hay que ajustar la medicación de acuerdo a los niveles de T4, ¿no? En pacientes que hacen su aparición de la enfermedad por primera vez. Aquí podemos observar los compuestos tionamídicos, ¿no? Son tres básicamente: el perfil tiuracilo PTU, carbimazol CM, metimazol MM. La acción de esto es que inhibe la ionización de la tiroglobulina y la síntesis de tiroglobulina, compitiendo por el yodo por la enzima peroxidasa. Estos bloquean la conversión de T4 a T3 como la mayoría de medicamentos. El tratamiento tiene que hacerse a la dosis más baja para mantener el T4 en la parte superior del rango normal. Se va a incrementar, al inicio con 150 se va incrementando 50 paulatinamente hasta lograr el objetivo. Ventajas que a las 6-8 semanas generalmente ya logran estabilizar, y en el caso del Propil pasa poco por la leche materna, no afecta mucho el tiroides del niño. En cambio, el carbimazol, metimazol pasa más que el primero. Propil tiuracilo se prefiere en el primer trimestre. En cuanto a desventajas, ya dijimos que pasan la barrera placentaria. El propil PTU pasa menos, pero puede producir, lamentablemente, actuando de hepatopatía RAS, prurito, síndrome similar a lupus, fiebre, broncopamo, agranulocitosis. Carbimazol, metimazol pasan más la barrera placentaria, pueden producir aplasia cutis y una enveropatía por metimazol manifestada por atresia de coanas esofágica, deformidades faciales y de cuero cabelludo. También existe el tratamiento quirúrgico como otra alternativa. Como complicación muy importante durante el embarazo y que puede matar a la paciente es la tormenta tiroidea, que es una emergencia obstétrica. Se presenta en menos del 1% de embarazo y 10% en total de las pacientes hipertiroideas. Hay riesgo de fallo cardíaco, hay que tener a la mano siempre, digo así, en este tipo de pacientes. Es un estado hipermetabólico en una mujer con un hipertiroidismo que no se ha controlado bien. Puede presentar fiebre, cambio en el estatus mental, convulsiones, náuseas, diarreas, arritmia cardíaca, estupor, coma, y se puede exacerbar por infecciones de cirugía o por un trabajo de parto. El tratamiento de la tormenta tiroidea es un tratamiento especializado de urgencia. Además, tiene que darse una medicación específica suprimiendo la función tiroidea. El tratamiento en general, pues, el tratamiento con agentes farmacológicos múltiples, la medida de soporte, oxígeno, líquidos intravenosos, reemplazar electrolíticos, bajar la temperatura y muy probablemente paciente que sea monitorizada en UCI. Hay que estar evaluando al feto por la probabilidad de que tenga problemas. Aquí vemos el tratamiento, se utiliza el PTU a alta dosis, 600-800, y luego se baja a 150-200. Consecutivamente se utiliza yoduro de potasio, 2 a 5 gotas cada 8 horas, y dexametasona, hidrocortisona, propanolol, fenobarbital para los síntomas que se presentan durante este problema. En cuanto a las pruebas de función tiroidea, ustedes observan en el gráfico de que en el hipertiroidismo el TSH es indetectable, en el hipotiroidismo está aumentado. En cuanto a la TBG, en el hipertiroidismo aumentado, en el hipotiroidismo normal. Los demás, en el hipertiroidismo están aumentados, en el hipotiroidismo disminuidos. En cuanto a las pruebas tiroideas, la T3 libre sirve para determinar el grado de hipertiroidismo cuando la TSH está suprimida. La T3 reversa no tiene utilidad clínica, el índice de tiroxina libre para evaluación y manejo del hipertiroidismo en el embarazo. La TSI, tiroglobulina, anticuerpo, antitiroglobulina y calcitonina sirven para determinar cáncer. T3, T4 total no tiene utilidad clínica.
En cuanto al embarazo e hipotiroidismo, hay que recordar de que es la causa más frecuente en el mundo de hipotiroidismo, la deficiencia de yodo. 5 por 1000 embarazos, el transitorio en posparto hasta 6%, el subclínico el embarazo 2 a 3%, el congénito 1 en 4000 recién nacidos. En los países desarrollados, causa principal la autoinmune. Si es severo y hay un reemplazo inadecuado, puede producir infertilidad, aborto, preeclampsia y muerte fetal. Otras causas de hipotiroidismo, mujeres con enfermedad de Gray tratada con yodo o cirugía, yodo radioactivo cirugía. En cuanto a la etiología, el hipotiroidismo primario, que es causa principal de deficiencia de yodo en países desarrollados, la tiroides Hashimoto, el hipotiroidismo secundario o central, que puede ser hipoficiario, que puede ser hipotalámico y periférico, en donde se verifica una resistencia a la hormona tiroidea. Causa más frecuente, entonces, hipotiroidismo en el embarazo, tiroiditis crónica, autoinmune, en donde hay suficiencia de yodo. Cuanto al diagnóstico, se confunde con los síntomas habituales, quejas normales del embarazo, igual que el hipertiroidismo, afecta básicamente todos los sistemas del cuerpo, es una enfermedad, son enfermedades metabólicas. Podemos ver algunos síntomas, va a la baja, ¿no? Hay fatiga, somnolencia, letargo, intolerancia al frío, transpiración, no se suda mucho, piel seca, hay una ronquera, menos apetito, pero se aumenta el peso al revés del hipertiroidismo, estreñimiento, artralgia, rigidez. En cuanto a signo de hipotiroidismo, la lentitud en el habla, cabello escaso, piel seca, la ronquera, bradicardia, el mixedema, ¿no? Importante, la piel pálida, hiporreflexia, mialgias, síndrome de túnel carpiano, bocio, al igual que el hipertiroidismo puede presentarse, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la elevación sérica de la TSH, niveles disminuidos de T4 más TSH mayor de 2.5, lo vamos a catalogar como hipotiroidismo manifiesto, aunque este criterio ha cambiado algo últimamente. Niveles normales de T4, TSH mayor de 2.5 a 10, lo catalogamos como hipotiroidismo subclínico. Mayor de 10.000 unidades internacionales por litro, por cualquier nivel de T4 lo consideramos como manifiesto. Recordar que el anti-TPO sirve para verificar el riesgo de hipotiroidismo, se ha visto que es 4.3 por año. Aquí podemos ver todas las clases de hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo primario, el subclínico y el secundario. Otros exámenes, tenemos la gamografía, la ecografía, los anticuerpos, antitiroideos, la evaluación del yodo, hacer biopsia y exploraciones neuroradiológicas. El diagnóstico diferencial con el síndrome nefrótico, el anémico, la hipotirocinemia eutiroidea, el síndrome del enfermo eutiroideo. Los efectos del hipertiroidismo en el embarazo, en etapa preconcepcional, disminución de la fertilidad, en el embarazo, anemia, déficit neurocognitivo, hipertensión, baja peso, aborto, desprendimiento, DPP, preeclampsia, mayor número de cesáreas. En el posparto, que provoca disfunción tiroidea materna, hemorragia, y en el recién nacido, complicaciones congénitas como el cretinismo. Recordar que la tiroides funciona completamente a partir de la semana 29 y que en hipotiroidismo subclínico el test de inteligencia de los niños nacidos de madres no tratadas es de 7 puntos menos a los 9 años que aquella que tiene su TSH normal. Aquí vemos un manejo de la gestante con alto riesgo de hipotiroidismo. Lo primero que se verifica es la TSH inicial. Aquí cambian. Antiguamente presentaba un esquema que se hacía hasta 10.000 unidades internacionales. Esto es lo último, el año 2021. Básicamente se cataloga mayor de 4.000 unidades por litro. Ustedes ven de que hasta 2.5 son autotiroideos y no necesitan tratamiento con levotiroxina. Entre 2.6 a 4 hay que verificar los anticuerpos TPO y si si existen y hay historia previa de aborto espontáneo recurrente, hay que darle tratamiento. No necesariamente son eutiroideas y no tienen TPO, no se da tratamiento. ¿Ok? Si es mayor de 4 y la T4 libre está baja, hay que darle tratamiento como hipotiroidismo manifiesto a dosis plena. Y si la T4 no está baja, puede comenzar una dosis intermedia. ¿Ok? En cuanto a la diabetes, ¿cómo se define? Es un trastorno del metabolismo del hidrato de carbono, hay un déficit absoluto relativo a insulina o falta de respuesta que resulta en un estado hiperglicémico.
¿Cuánto es la prevalencia? El 2015, 300 millones, 2030, 366 millones. En América, el 2035 millones, el 2025, 64 millones. En cuanto a los riesgos en cuestión de raza, en América un 16%, luego en India 4%, asiática 3%, y más raro en negras y en caucásicas. En nuestro país, en el Perú, Lima 9.9%, Piura 5%, esto debido a que hay sobrepeso y obesidad en el Perú en un 52% en mujeres mayores de 15 años. ¿Cómo se clasifica? Tipo 1, por destrucción de las células pancreáticas betas, y hay una ausencia, deficiencia absoluta de insulina. El 2, defecto en la secreción o resistencia a la misma, otro tipo de diabetes gestacional. Un 4% de gestantes presentan diabetes. A mayor edad, mayor incidencia de diabetes mellitus y embarazo. Menos de 20 años es menos del 1%, 40 a 45 años, 7%. Hay una mayor frecuencia debido a que hay un retraso en la edad en que se embarazan las mujeres. Hay dos tipos de diabetes mellitus en el embarazo. Tenemos la preconcepción, un 10%, con una prevalencia de 1 en 1000, es baja relativamente. Dos tipos, insulino dependiente, y dos, insulino resistente. Esta se presenta en edades más avanzadas. Última década, mayor prevalencia de diabetes mellitus pregestacional tipo 2, porque ha aumentado la obesidad y embarazos se han retrasado. Pronóstico de embarazo más diabetes mellitus pregestacional depende del daño vascular y otros órganos, parte de malformaciones en el feto. En cuanto a la diabetes mellitus gestacional, el 90% es una intolerancia a la glucosa que se inicia reconocida por primera vez durante el embarazo. Se incluye un pequeño grupo de diabetes mellitus pregestacional a la cual no se le ha hecho un diagnóstico. Cambios en el metabolismo glicémico durante el embarazo. Hay que ver el rol de la insulina, que tiene que adecuarse a los nuevos valores que se dan por el metabolismo actual de los hidratos, proteína, lípido y algunos electrolitos. La glucosa, que es el principal aporte, recuerden que lo proporciona la madre por difusión facilitada, así como aminoácidos, aporte activo de seguridad por difusión simple. La insulina materna no traspasa la barrera placentaria, el feto produce su propia insulina. Cuanto a la clasificación de White de la diabetes y el embarazo, hay que recordar que esta clasificación anticipa el impacto que la diabetes va a tener sobre la madre y el feto. Asimismo, que estos riesgos maternos y fetales aumentan en relación a la severidad y al tiempo transcurrido. En cuanto a la condición, la clase A generalmente es una tolerancia a la glucosa anormal antes del embarazo a cualquier edad y por cualquier tiempo de duración. Se clasifica en diabetes gestacional A1, que es aquella controlada por dieta, y la 2, que es tratada con insulina última modificada. ¿Cómo repercute la diabetes mellitus pregestacional sobre el embrión, feto y recién nacido cuando el control de la glucosa es bajo, subóptimo? Tenemos a la madre diabética, tener un embrión que tiene anomalías, que puede abortarse, un feto que puede morirse, que puede ser muy grande o muy pequeño, puede haber, si es grande, tramo obstétrico, asfixia perinatal, y si se presenta madurez pulmonar en pretérmino, también puede haber una asfixia perinatal. En cuanto al neonato, va a haber trastornos metabólicos, como ustedes pueden observar, obesidad, diabetes, un síndrome de estrés respiratorio. En cuanto a la embriopatía diabética, se presenta 2 a 10% más que en embarazos normales. Se inicia en el primer trimestre y está de acuerdo al grado de compensación glicémica. En el sistema cardiovascular, el CIB es lo más frecuente. En el sistema nervioso, los efectos de cierre, la espina bífida, y en el sistema genitourinario, lo más frecuente, duplicación uretral, agenesia, hidronefrosis. En cuanto a la fetopatía diabética, presenta abortos 15 a 30%, puede morirse por descompensaciones metabólicas al finalizar el embarazo, macrosomía fetal o presentil mayor de 90, que es lo más frecuente, el retardo de crecimiento intrauterino, daño vascular al momento del embarazo, polihidramnios, traumatismo obstétrico, distocia de hombro, placenta hidrópica, no cromosomopatías. En cuanto a los riesgos neonatales, prematurez, distrés respiratorio, trastornos metabólicos a largo plazo, riesgo de obesidad y diabetes. En cuanto a los riesgos maternos, dados por complicaciones por la descompensación metabólica propia de la diabetes, tenemos generalmente severa en el tipo diabetes tipo 1 cuando debuta, preeclampsia 40-50%, puede haber infecciones, partos operatorios, mayor frecuencia de cesáreas.
Complicaciones vasculares, la retinopatía, 50% de gestantes diabéticas tipo 1, coronariopatías, mortalidad hasta 75, no se recomienda el embarazo, TSH de Guay, nefropatías, pronóstico sombrío, generalmente agrava la preeclampsia, la hipertensión preexistente y mayor número de prematuros. En cuanto a la neuropatía, es más frecuente a largo plazo y puede agravarse durante el embarazo. ¿Cómo se maneja y se trata la diabetes pregestacional? Hay que hacer una aprobación del embarazo, un control médico, periodicidad de controles, dieta y ejercicio. En cuanto a la aprobación del embarazo, debe preferirse la vía vaginal, de acuerdo a las consideraciones habituales obstétricas. Hay que evitar la distosis, si pesa más de 4.000, generalmente se le programa para cesárea. El control médico, la periodicidad de control, la dieta y el ejercicio sirven para evitar o controlar, ¿no?, las alteraciones metabólicas en base a objetivos como que la glucosa en ayuno sea menos de 90, la postprandial a 2 horas menor de 120, la glicemia preprandial de 90 a 105 y la hemoglobina glicosilada menos de 7. La glucosuria y cetonuria negativa y tiene que haber una ganancia de peso del 20%. En el puerperio el manejo es bastante difícil cuando se trata de esta, pero si es por resistencia, generalmente se reduce a los niveles previos, básicamente sin problemas. En cuanto a la interrupción del embarazo, va a depender, ¿no?, de los riesgos de la prematurez y la extracción extrauterina. Una DMPG sin patología en control a las 38 semanas, sin patología al control a las 36, la clase FIH de Guay a las 34 y 36 semanas. La diabetes gestacional CIE 10-0-24-4 se caracteriza por la intolerancia a los hidratos, como ya dije, la hiperglicemia, debuta en el embarazo y desaparece en el posparto. Los factores de riesgo son, pues, la edad más o menos 30 años, la obesidad, la intolerancia a hidratos y carbones previa, hijo previo grande, mortalidad perinatal inexplicada, malformación congénita, antecedentes familiares de diabetes mellitus de primer grado, diabetes mellitus embarazo previo, raza, estado hipertensivo de la gestación. En cuanto a la patología, sabemos que se debe al aumento de la resistencia a la insulina, a la cual contribuye el latógeno placentario, más notorio en el tercer trimestre. Esto provoca que los niveles problemáticos de insulina aumenten, generalmente postprandiales, y van a provocar, pues, un hiperinsulinismo. Esto conlleva a que se utilice menos, ¿no?, la utilización periférica de glucosa, lo cual va a provocar hiperglicemia y va a haber cambios en el metabolismo interno. La glucosa aumentada va a cruzar en mayor cantidad la placenta por difusión facilitada, o sea, pasa más de la madre al feto, y esto va a determinar en el feto que produce su propia insulina producir más, obteniendo un hiperinsulinismo que puede condicionar macrosomías, residuo hiperbilirubinemia e hipoglicemia. Los riesgos maternos de la diabetes mellitus gestacional son mínimos o nulos, y generalmente hay menor consumo de energía y mayor depósito de grasa, o sea, van a engordar más en los años siguientes, con un riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, en los años siguientes, un 15 a 70% entre 5 a 15 años. Postparto, no hay riesgo de anomalías embrionarias. En cuanto a los riesgos fetales, la macrosomía fetal, traumas obstétricos, complicaciones metabólicas más frecuentes de hipoglicemia, la programación fetal, hipótesis Barker, que significa mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares del adulto, más riesgo de obesidad en la niñez y diabetes mellitus tipo 2 en la vida adulta. La hiperglicemia detectada por primera vez en cualquier momento del embarazo se debe clasificar como diabetes en el embarazo. Diabetes gestacional, si se satisface uno de los siguientes criterios. Glicemia en ayunas entre 92 y 125. Con sobrecarga de 75 gramos de glucosa a la hora, mayor o igual a 180, a las 2 horas entre 153 y 199. Criterios umbrales de la OMS, ADPSG y el ADA. Gestante con síntomas. Glicemia basal en ayuna mayor o igual a 126 o mayor o igual a 200 a las 2 horas. Una glicemia basal de 200 miligramos es igual a diagnóstico confirmado, no es necesario test de tolerancia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? Sencillo, ¿no? Se origina en el embarazo, es asintomática, ese es el problema. Laboratorio, se hace el test de tolerancia a la glucosa, manejo estándar que se hacía es con 50 gramos de glucosa y a la hora, si era igual a mayor de 140, se hacía una segunda prueba con glucosa a 100 gramos y se controlaba en 3 horas. Tiene dos problemas que son dos pruebas, es un enfoque de 2 pasos, es el modelo que se usa en Estados Unidos. Actualmente, la recomendación actual por la OMS es 75, prueba única, se llama enfoque de un paso, glicemia en ayunas 126, glicemia 2 horas postcarga 140.
El otro forma de controlar es el dosaje de hemoglobina glicosilada, se considera diabetes cuando es mayor o igual a 6.5%. En el MINSA se empezaba haciendo un tamizaje screening entre 24 y 28 semanas con el test de Sullivan, que es el que ustedes han visto, una dieta previa, ¿no? Los resultados de glicemia en ayuno 95, una hora 180, 2 horas 150, 3 horas 140. Es decir, el diagnóstico con dos más valor incremental. Actualmente se toma el del OUMS. Aparte de los objetivos metabólicos, también existen los objetivos del tratamiento en cuanto a las consecuencias adversas maternas y fetales, ¿no? Los objetivos son disminuir la macrosomía, lograr embarazo de término, evitar el traumatismo obstétrico y disminuir las complicaciones metabólicas de resignación. Ese es el objetivo básico. ¿Cómo se trata? Se utiliza la insulinoterapia, no cruza la barrera placentaria, efectiva para el control glicémico. De ventaja, alto costo y manejo, hay que educar a la paciente en el manejo, hay que almacenarla en sitios especiales, hay riesgo de hipoglicemia y una mala adherencia. Se utiliza las insulinas de acción rápida, preferiblemente, porque hay menos episodio de hipoglicemia, mejor control de glicemia y más aceptada. Se inicia con dosis mínimas, se aumentan paulatinamente, ¿no? Controles pre y postprandiales debe ser por semana, a las 32 pruebas de bienestar fetal, y hay que hospitalizar a todo paciente con glicemia en ayuna mayor de 140 y postprandial mayor de 180. La dosis, primer trimestre 0.8, segundo trimestre 1.0 y tercer 1.2. Metas, preprandial que sea menos de 95, una hora, postprandial menos de 142 horas, menos de 120. La hemoglobina glicosilada que esté por debajo de 7. En cuanto a los hipoglicemiantes orales, son de bajo costo, fácil administración y los resultados son similares a la insulina. De ventajas que cruzan la barrera placentaria, especialmente la metformina, se secreta en la leche materna, no está comprobada su indemnidad de este producto y por lo tanto no ha sido probado por la FDA hasta el momento. Sin embargo, en nuestro país y en otros de Europa se usan como drogas seguras y efectivas para tratar la diabetes mellitus general que no responde a la dieta durante el embarazo y la lactancia. Tenemos por un lado la biguanida, que está la metformina que he mencionado, que inhibe la gluconeogénese hepática y aumenta la sensibilidad de los receptores tanto del músculo como tejido graso para la glucosa. Se inicia con 500 y se llega hasta 2000. Tiene eficacia alta y una falla de 38, se produce menos riesgo de aborto, hay mayor riesgo de estrés respiratorio, ictericia neonatal, agravados y partos pretérminos. Sulfonilurias, tenemos la glibiruria, la glibencamida de segunda generación. El manejo contempla el control periódico, la evaluación del bienestar fetal, la interrupción del embarazo en fecha adecuada y escoger la vía del parto adecuada. En el puerperio, generalmente normalizan su intolerancia a la glucosa sin mayor problema, el manejo es sencillo, contrario de la diabetes pregestacional. El puerperio, ¿no? En el puerperio inmediato, el régimen común se empieza sin problemas y hay que hacerle un test a las 6 semanas para ver que todo vaya bien. Un 5 a 10% de madres con diabetes persisten diabéticas. En cuanto a las enfermedades reumáticas, tenemos las colagenopatías, ¿no? Por un lado, hay que ver dos criterios importantes: la inmunidad celular, en el cual tenemos la artritis reumatoidea que mejora durante el embarazo, y aquella que tiene que ver con la inmunidad humoral, tenemos a lupus, que generalmente se observa durante el embarazo. Por un lado están las citoquinas TH1, que son perjudiciales para el embarazo, y las TH2, que protegen el embarazo. Puede considerarse que el embarazo es un episodio de TH2. Cuanto a lupus, es una enfermedad multisistémica, autoinmune, frecuente en mujeres jóvenes en edad reproductiva, 1 en 1000, alto riesgo de mortalidad perinatal. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Tiene una incidencia entre 15 a 40 años, es más frecuente en mujeres largamente, la prevalencia fluctuante es más alta en africanos, en América es intermedia, un 20% debutan en el embarazo, últimamente ha ido aumentando, 50% de lupus desarrollan síndrome antifosfolipídico, solo un 10%, menos del 10% de síndrome antifosfolipídico desarrollo lupus. 10 a 25 son hospitalizados, 30 terminan en UCI, 79, ¿no? Existe a veces de mortalidad. La fertilidad más lupus no se altera, la gestación más lupus, hay mucho riesgo perinatal, materno, fetal versus aquellas que no han tenido patología, ¿no? Pregestacional. Factores de riesgo: la edad avanzada, sexo femenino, familiares de primer grado con anticuerpos antinucleares positivos, enfermedad de inmune real. Afectación renal, neurología de un órgano blanco, definitivamente va también a su factor de riesgo. Que tenga anticuerpos tipo RO,
anti-LA. La proteinuria, trombocitopenia, hipertensión al primer embarazo también aumentan los problemas. Si había antecedentes de pérdidas gestacionales, igualmente. En cuanto a la fisiopatología, están involucrados factores inmunológicos, genéticos, hormonales, ambientales, dos mecanismos principales: unión directa de antígenos y células y formación de complejos antiinmunes. En cuanto a la patogenia, ¿no? El desencadenante primario son esos autoantígenos que van a provocar autoanticuerpos que van a formar inmunocomplejos que activan los complementos que se van a depositar y dañar órganos como el riñón, piel, pulmón y sistema nervioso. Recordad que los autoanticuerpos se forman años antes del inicio de la enfermedad. Pacientes con títulos alto de ANA, que son útiles para detectar sin enfermedad, muchas veces nunca desarrollan enfermedad y un 25 de los sanos pueden negativizarse, ¿ok? Entonces es importante saberlo. ¿Cómo actúa el lupus sobre el embarazo? Aumenta la mortalidad materna, RPM, cesárea más frecuentes, hipertensión es muy frecuente, preeclampsia, diabetes, ITU, problemas más graves, rotura uterina, DPP, GEL, trombosis, evento vascular, muerte. En cuanto al feto y neonato, pérdida fetal del 43%, aunque está bajando, aborto 16, óbito 3.3, parto término 39.4, complicaciones natales, pequeño paladar gestacional, bloqueo cardíaco congénito y muerte neonatal. Marcadores lúpicos cuando se le hace obstétrico adverso, la nefritis, la hipertensión, el antifosfolipídico secundario, gestación, actividad lúpica actual o con una antigüedad en 6 meses precedentes. Radiación ultravioleta, infecciones virales bacterianas son factores encadenantes de la actividad. Y tenemos nosotros efectos del embarazo sobre el lupus. Es difícil de evaluar por las observaciones y repeticiones de lupus. Estudios reproductivos, empeoramiento. Algunos actuales datos discordantes, pero lo cierto es que probablemente aumente la actividad de la enfermedad. Los brotes de lupus, importante reconocerlos por la gravedad que implica para el binomio. Los mayores brotes son cutáneos, ¿no? Artritis, trombocitopenias. 20 a 30 con nefritis previa al embarazo van a padecer un brote durante la gestación, un cuarto persisten con estas después del embarazo y con un deterioro progresivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, con historia clínica, examen físico, las manifestaciones clínicas, enfermedad mono o polisintomática. Hay que sospechar en aquellos que tienen púrpura, adenopatías, hepatoesplenomegalia, neuropatías, abortos a repetición, TDQ positivo, síntomas más frecuentes, manifestaciones cutáneas, artralgias, fatiga, fiebre. El curso clínico es ondulante. El diagnóstico se hace con 4 o más criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología. Si tiene menos de 4 hay que controlar porque generalmente llegan a cumplirlos en el futuro. Prueba de laboratorio, saca anticuerpos antinucleares, ANA, útiles para confiar el diagnóstico clínico, título de grado 1 mayor a 1 sobre 160 en casi todos los lupus. Lupus en ausencia de ANA, solo un 0.14, por tanto, el resultado negativo de descartar el diagnóstico. Anticuerpos anti-DNA doble cadena específico de lupus sirve para ver la actividad de la enfermedad relacionada y para la vigilancia. Anticuerpo anti-SMID muy específico de lupus. En cuanto a otro examen de velocidad de eritrosedimentación, es indicador de inflamación, pero hay problemas con anemia, enfermedad que pueden modificarlo. La proteína C reactiva es mucho mejor, no se modifica. Los complementos C13, 4, el CH50, valoran la actividad de la enfermedad. Otros, anticoagulante lúpico, antifosfolipídicos, anticuerpos séricos, también sirven para determinar problemas de esta enfermedad. Aquí tenemos los criterios de actividad, ¿no? Son 11, con 4 para arriba es suficiente para hacer el diagnóstico. El tratamiento tiene como objetivos básicamente 3. Debe realizarse por un equipo multidisciplinario en donde esté un reumatólogo. El tratamiento debe ser individualizado. Los 3 objetivos son prevención de la actividad lúpica en la gestación, controlar la actividad de lupus, ¿no? Darles el tratamiento y definir con la mayor precisión posible el momento del parto. Aquí tenemos el tratamiento, básicamente corticoides, dosis baja para manifestaciones menores y alta dosis para las graves. A la cabeza la prednisona, a alta dosis, y luego se va bajando a una dosis mínima. Siempre hay que adicionar calcio, por el problema del calcio. En el primer trimestre, más de 20 miligramos puede producir labio leporino para el vendido residuo. Siempre hay que pedir TTG por el riesgo también de diabetes mellitus. En cuanto a los AINES, para manifestaciones menores,
la aspirina, lo demás evitar segundo y tercer trimestre por riesgo de cierre del conducto arterioso, puede provocar otras molestias como disminución de función renal, oligohidramios, disminución de flujo sanguíneo cerebral, hipertensión pulmonar y otros más. En cuanto a los antimaláricos, se prefiere la hidroxicloroquina, que es la recomendable mantenerla durante la gestación, previene recaídas, no está asociado a problemas congénitos, efectos congénitos, puede haber abortos espontáneos, partos prematuros, disminución en el número de nacidos vivos. Los inmunosupresores para manifestaciones graves añadidos concomitantes con los corticoides o combinados, especialmente pacientes no controladas, tenemos la azatioprina, medicamento seguro y necesario para prevenir la actividad nefrítica, la ciclofosfamida no está reconocido teratogénico y se debe dar hasta 3 meses de suspender si desea embarazarse la paciente, metroced igualmente, la ciclosporina que se da asociado con azatioprina para nefritis lúpica activa en el embarazo, está asociado a residuo, como ya mencionamos, y otras alteraciones menores. Cuando hay problemas de coagulación, el tratamiento con anticoagulantes antiplaquetarios, preferible la enoxaparina, 40 miligramos 12-24 horas. Hay mayor reducción de calcio, hay que dar calcio. Lo mismo que para los corticoides, el ácido acetilsalicílico, 100 miligramos a baja dosis, salvo que requiera esteroides combinados, reduce la pérdida de embarazo en 54%. Finalmente, anticuerpos monoclonales, el belimumab, hay otros como adalimumab, pero esto más bien está asociado a otros problemas, o se dan en otros problemas artríticos, el rituximab, inhibidores del factor de necrosis tumoral, infliximab, receptor soluble P75, poca experiencia, inhibidores de la calcineurina, no aumentan el riesgo de anomalías congénitas, tenemos el tacrolimus, se puede continuar durante todo el embarazo a mínima dosis posible. Fármacos inducidores de lupus, definitivo hidralacina posible, fenitonina, el domés, sulfonamida, PTU, nitrofurantoína, atenolol, metoprolol, catopil. Cuanto a asesoramiento de la paciente previo al embarazo con lupus, decirle que la fertilidad no se afecta, salvo ciclos anovulatorios por actividad, alta dosis corticoide y insuficiencia renal. Si recibe ciclofosfamida, hay que decirle que puede haber problemas con el ovario a futuro. Estar 6 a 12 meses después de remisión clínica y sin remisión clínica importante. Aquellas que tienen anticuerpos RO-LA y se embarazan, probablemente tengan feto con un riesgo mayor de sufrir síndrome de lupus neonatal o bloqueo cardíaco congénito. El seguimiento del gestante con lupus, hay que decirle que la gestación activa mayor de 6 meses tiene mejor pronóstico materno-fetal. Identificar y seguir los brotes es difícil, no se precisa si la gestante produce aumento de brotes, porque esto puede ocurrir en todo el embarazo y puerperio. Los brotes se presentan como enfermedad renal, hematológicos o articulares. Hay que valorar la actividad de la enfermedad con el reumatólogo cada trimestre. Actualmente se dispone de índice de actividad de lupus. Protocolo de seguimiento, primera visita, examen físico, presión arterial, estudio de función renal, hemograma, anticuerpos, complementos. Al final de cada trimestre, función renal, anticuerpos, complementos. Semanalmente, a partir de la 32, perfil físico y registro cardiotocográfico fetal. Durante el puerperio, lo mismo que el examen pélvico. Y tienen ustedes la escala de actividad. Vean, cada uno tiene su puntaje en actividad de 0 a 2 puntos, y si es de 8 o más, es severa o grave. El seguimiento fetal, el riesgo fetal va a depender directamente de la insuficiencia placentaria, se hace eco fetal cada mes desde la 18 a 20 y perfil biofísico a partir de la 32. Acetilopina, único citotóxico, permitido sin mayor problemas en gestante con lupus, sin embargo, que sea un control estricto, gestante con anti-ROI, hay que hacerle la ecografía fetal, complicaciones del lupus que están asociadas con reproducción fetal, hipertensión, parto pertenio, residuo, puede producirse lupus neonatal y bloqueo cardíaco. En el posparto, el parto puede ganar un brote o trombosis. Hay que evaluarlo de forma ambulatoria, posparto, para descartar actividad lúpica. La lactancia no se conoce su actividad, pero debe fomentarse ingiriendo cualquier tipo de medicamento, excepto los citotóxicos. Compatible, prednisona, prednisolona, isocloroquina, etcétera, etcétera. En cuanto a la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica crónica, desconocida su etiología, se manifiesta por enfermedad articular simétrica. Se presenta a cualquier edad, más frecuente en mujeres que en hombres, entre el 70% entre el tercer y séptima década, máxima a las 40 décadas, a las 40 años, en la cuarta década. No afecta a la fertilidad, existe un efecto beneficioso en el embarazo de los síntomas de artritis reumatoidea. Paciente con artritis que desea gestar,
es necesario, ¿no?, una reunión multidisciplinaria para discutir los posibles problemas que puedan presentarse. El asesoramiento preconcepcional, igual es que para el lupus, no hay ni interrumpir en caso de infertilidad, solo hasta las 20 semanas. En la madre puede producir una serie de alteraciones. Los glucocorticoides de dosis más baja no deben darse fluorados, metrorexate 2 a 3 meses antes si desea gestar, inhibidores del factor de necrosis tumoral, puede continuarse hasta la concepción 12 semanas, siempre queda el suplemento de calcio fólico. Para clasificar la artritis reumatoidea se tienen los criterios también del Colegio Americano, que son 7, y solo se necesitan 4 o más. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica, los criterios, otros síntomas que puede haber, los exámenes auxiliares del factor reumatoideo, los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y otros que están en estudio. Efecto del embarazo sobre la artritis, 50-75, hay una mejoría sintomática en el embarazo, solo 16 remite completamente. La mejoría empieza en el primer trimestre y se acentúa durante todo el embarazo hasta el tercer trimestre, pero reaparece 2 meses postparto en el 90%. Efecto de la artritis del embarazo, sin efectos adversos, no aumenta tasa de pérdida del embarazo. Principal preocupación, la acción de los medicamentos. Puede haber prematuro residuo de trastornos hipertensivos. En cuanto a los AINES, similar al ES, ¿no?, antes de las 20 semanas, no debe usarse, aspirina dosis baja, glucocorticoides iguales, siempre diciendo la prednisona, no fluorado, fármaco antirreumático, modificador de la enfermedad, y la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la cetropina, la colchicina, inhibidores del factor de necrosis, la ciclosporina, tracolimum, certocilumab. ¿Okay? Durante el embarazo, aunque algunos hasta la 32, y los de moléculas pequeñas están en evaluación. No debe iniciarse durante el embarazo ni teflunamida. Manejo y tratamiento postparto de forma habitual, salvo que esté limitada por problemas en la cadera. Hay embarazos, hay mayor tasa de partos por cesárea en embarazos más artritis, no se sabe la causa, si es por elección paciente, proveedor, de indicación médica. Artritis, lactancia, usar AINES, evitar aspirina. Prednisona en dosis baja. Se da más de 20, esperar 4 horas para iniciar una tetada. Hidroxicloroquina compatible, sulfasalina compatibles, inhibidores del factor, pueden darse, citotóxicos, no deben darse, como ya hemos dicho. En cuanto a la epilepsia y embarazo, son convulsiones recurrentes y crónicas, se clasifican según los hallazgos clínicos y electroencefalografía, ¿no? Son muy específicos. Gran impacto en la salud de la mujer, especialmente en edad reproductiva. Es la más frecuente en el embarazo después de la migraña, tiene una prevalencia de 4 a 10 por 1000 mujeres, 0.2, 0.7 en gestante. Mayor del 90% van a tener gestación normal. Hay mayor riesgo de epilepsia en hijos de madres epilépticas. La epilepsia paterna no está relacionada con riesgo. El diagnóstico más frecuente es antes del embarazo, ¿no? O sea, ya llegan epilépticas. Control preconcepcional, hay que conocer las interacciones de los MAC, estos son medicamentos anticonvulsivos con los ACO, anticonceptivos. ¿Ok? Considerar supresión del tratamiento antes del embarazo. La mitad puede recaer y debe ser reiniciada. El valproico hay que evitar siempre que sea posible. Se prefiere la monoterapia antes que la politerapia. Fármaco elegir, tener en cuenta eficacia, coste de vida media, efecto adverso y tipo de epilepsia. Hay que dar ácido fólico para prevenir el efecto del tubo neural. Más frecuente con carbamazepina y valproato. Discutir la importancia del diagnóstico prenatal, diferir la gestación hasta 1 año después de convulsiones. Efecto del embarazo de la epilepsia, controversial. Un 33 a 45%, mayor frecuencia de convulsiones, 75 si hubo convulsión en el año previo y 20 si no la tuvieron. Hay cambios en la farmacocinética, los medicamentos anticonvulsivantes, por menores concentraciones séricas, por aumento de volumen, aunque se compensa con la albúmina plasmática. Hay poca adherencia al tratamiento con náusea, vómito y temor a los efectos nocivos del medicamento en el feto. Mayor crisis, realmente retorno a su frecuencia habitual en el posparto. Efecto de la epilepsia y el embarazo, 4 a 7% de anomalías congénitas mayores que en la población general. Gestantes epilépticas más MAC, frecuencia de malformaciones congénitas. Hay un síndrome que se llama anticonceptivo fetal, ¿no? Es más frecuente en la población general y más riesgo con la politerapia. Generalmente, un 7 a 10%, ¿ok? Los otros dicen monoterapia 6.5, politerapia 15%. Cada MAC tiene un efecto diferente sobre el feto, tanto en frecuencia como patrón de las malformaciones. 96, 90, 96% han sido expuestos a MAC, o sea, tomando, no nacen con problemas mayores. Hijo de epiléptica, mayor riesgo de déficit mental, hijo de padre epiléptico sin variación. Cuanto al efecto de las convulsiones, diagnóstico y manejo de una primera convulsión igual que una no gestante. Riesgo de muerte materna en aquella que se suspendió el tratamiento durante la gestación. Mayor frecuencia de convulsiones
mal pronóstico perinatal, asociado con aborto, radical, hipoxia, hemorragia intracraneal, desayuno de materia fetal, muerte fetal, DPP, aborto espontáneo, por transmisión en caída, en una convulsión, trabajo de parto y nacimiento prematuro. El diagnóstico, hay que conocer dos cosas: el diagnóstico diferencial de convulsiones en el embarazo y las complicaciones del embarazo asociadas con epilepsia. La historia clínica a la cabeza, un examen acucioso, localizar la normalidad, determinar la sintomatología, y si hay una epilepsia preexistente, evaluarla cuidadosamente. Examen de auxiliares que se utilizan: ultrasonido, ecogenética morfológica, ecocardiografía, alfabeto proteína a las 16 semanas, función lumbar, TEN cerebral. Diagnóstico diferencial: convulsión de inicio reciente, hemorragia intracraneal, lesión expansiva, tumores, infección del sistema nervioso, trauma, exposición a toxina, drogas, otras enfermedades sistémicas y metabólicas. Después de la 20 semana, eclampsia mola, convulsiones por dosis óptima de MAC. La epilepsia en el embarazo con la terapia adecuada generalmente da como resultado un embarazo exitoso y un recién nacido sano. En cuanto al manejo y tratamiento, objetivo principal multidisciplinario: hay que equilibrar el riesgo entre las crisis epilépticas y la utilización de los MAC. El manejo, hay que conocer los MAC, efectos adversos, mayoría teratogénicos, primer periodo el de mayor riesgo, una epiléptica con MAC que gesta, no hay que interrumpirlo, monoterapia preferible a la menos dosis, nuevos síntomas hay que evaluarlos, tratamiento apropiado en el trabajo de parto se puede afectar por aumento de la presión intracraneana. La prueba de bienestar, según lo habitual, o si hay convulsiones, debe aumentarse. Eco diagnóstica a las 20 semanas para descartar malformaciones, 30-34 para el crecimiento fetal. Gestantes MAMAC, hay que darle vitamina K desde la 32 y se mantengan los tiempos de organogénesis y es nada para saber cuándo puede provocar problemas. En cuanto a los medicamentos, durante la gestación, a lo que usamos aquí, nosotros tenemos carbamazepina, fenobarbital, fenitoína generalmente. Ustedes tienen la dosis inicial, los intervalos, la dosis de mantenimiento, los intervalos, los niveles terapéuticos, las indicaciones. Acá hay que tener en cuenta, en cuanto a las malformaciones, tenemos la carbamazepina, el ácido valproico, el topiramate y la primidona. La fenitoína, recordar que produce defectos conocidos como síndrome anticonvulsivo fetal o de la hidantoína. Se observa en el 11 defectos fetos expuestos, su manifestación de deficiencia en crecimiento, microcefalia, características faciales dismórficas y estardo mental. Aquí tiene un cuadro de cómo aumenta el riesgo de menos a más. Igualmente, en este esquema, comparando 4, ¿no? El valproato tiene mayor riesgo, seguido por fenobarbital, etc. En cuanto al intraparto, este no debe finalizarse antes de término, o sea, no inducirlo, ni tampoco hacer cesáreas electivas. Se prefiere el parto espontáneo vaginal, generalmente termina en parto exitoso. La falta de alimento y sueños puede provocar en menor umbral convulsivo del intraparto y convulsionar a la paciente. Debe continuar sus medicamentos y dosis habituales, pero si no puede ingerir por vía oral, se le puede poner fenitoína. Si se presenta convulsión, el lorazepam o diazepam. Hay que evitar analgésico como aspirina durante esta etapa porque puede disminuir el umbral convulsivo. En cuanto al postparto, los niveles de los MAC aumentan gradualmente y se estabilizan más o menos a las 10 semanas, excepto la motrigina, que lo hace inmediatamente y tiene una meseta a las 2 o 3 semanas postparto. En cuanto al neonato, se puede presentar el síndrome de abstinencia neonatal a 2 semanas postparto por la ingesta de barbitúricos en el tercer trimestre por parte de la madre, va a provocar en el feto hiperactividad e inquietud alteraciones iguales que una abstinencia en un adulto. Síndrome anticonvulsivo fetal, ¿no? Ya dijimos qué es lo que provoca, cuáles son las características, un 11% dijimos también, pero en algún trimestre puede presentarse alguna característica. También se asocia con enfermedad hemorrágica neonatal temprana. 24 horas postparto hay deficiencia de los factores de coagulación, similar a la deficiencia de vitamina K. La lactancia segura para todos los MAC, es solamente tener ciertos cuidados. La Academia Americana de Pediatría dice con carbamazepina, fenitoína, valproico, no hay problemas con la lactancia, primidona con precaución, y sin fenolina, gabapentina, clozapam, notigina o carbamazepina, hay que ver la aparición de reacciones adversas. Si presenta crisis epiléptica o estatus epiléptica, que es una urgencia obstétrica y neurológica, tratar igual que una no gestante, ¿no? Colocar a la paciente de cúbito al aire izquierdo, permeabilidad de vías aéreas, oxígeno, contaminaciones vitales, canalizar 2 días, venoclisis, administrar fármacos sedantes con efecto antipiléptico a la cabeza de diazepam, si no da resultado fenitoína, no da resultado anestesia general. Si está en el tercer trimestre, se puede finalizar con una cesárea. Hay que realizar evaluación cardiotocográfica del feto. En cuanto a la migraña,
la cefalea en general, en el embarazo se presenta migraña, dolor de cabeza de tipo tensional y aquellas por preeclampsia e eclampsia. La migraña es una cefalea unilateral que se ve por una hora, se presenta con náuseas, vómitos, lagrimia, fotofobia y puede llegar hasta un cuadro incapacitante. Esto debido a la fluctuación de niveles de estrógeno. Es más frecuente en mujeres que hombres, un tercio de mujeres con cefalea primaria se atribuye a migraña, como jóvenes, 80 de gestantes con cefalea, en el momento del embarazo, 20 son migraña, más o menos 2% primera migraña ocurre durante el embarazo, generalmente en el primer trimestre. Efecto del embarazo en la migraña, episodios menos frecuentes e intensos durante la gestación, ¿no? Van disminuyendo de las 10 semanas a 70%, mayor mejoría en el tercer trimestre, 5% empeora el resto, no informa nada. La recurrencia es más común en el posparto y las que tienen unas probabilidades de hacer recurrencia. ¿Cómo actúa la migraña en el embarazo? Están asociadas con una mayor prevalencia de trastorno hipertensivo en el embarazo. No hay mayores evidencias de mayor riesgo de aborto espontáneo, malformaciones fetales u otras complicaciones. En el neonato hay aumento proporcional de la morbilidad de corto plazo, incluye ingresos a las UCI neonatales. El diagnóstico, como siempre, la historia clínica, la mayoría de gestantes con cefalea primaria, la migraña, ¿no?, ha sido diagnosticada antes del embarazo. Generalmente unilateral puede ser también bilateral, es pulsante y pulsátil, ya saben los síntomas acompañantes, náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, que lo desencadena el estrés, estímulos visuales, cambio climático, nitrato, ayuno, presión de sueño y ciertos alimentos. ¿Cuántos exámenes auxiliares? Resonancia magnética, tomografía, punción lumbar. Aquí pueden ustedes una comparación de migraña con tipo de tensión racimo, ¿no? Ahí ustedes tienen que la migraña, pues, en adultos es unilateral, en niños puede ser bilateral. Características: inicio gradual, va aumentando, pulsante, moderada, severa, se agrava por la actividad física. La apariencia del paciente es un paciente que prefiere descansar en una habitación oscura, en silencio, dura entre 4 y 72 horas. Las otras, con la detención, dura entre 30 a 7 días y el racimo 15 minutos a 3 horas. Síntomas asociados ya los mencionamos, ¿no? Pero aparte del mencionado, también puede involucrar otros sentidos y causar síntomas, ¿no?, motores, deficiencias o del habla. El tratamiento: hay una terapia de primera línea, analgésico simple, paracetamol, metoclopramida, hay que evitar la aspirina, ¿ok?, durante periodos prolongados, especialmente en el tercer trimestre. Segunda línea tenemos aspirina o AINES, como naproxeno, con las mismas características que fue para lupus y para la artritis reumatoidea, como para todo AINES. Cuanto a terapia de tercera línea, tenemos opioides, ¿no? Son activos, hay que tener cuidado, no puede provocar acción materna de abstinencia natal, por lo tanto hay que preferir a las menores dosis y por el menor tiempo pasan por la leche materna, pues. Tenemos los tritanos para síntomas moderados a graves, son muy eficaces, si no responden a los otros. Tenemos el sumatriptán, tenemos el rizatriptán, tenemos los antieméticos, antagonistas de H1, mesiclina, difenhidramina, prometacina, generalmente cuando hay náuseas asociados a la migraña, antagonista de la dopamina, metoclopramida, fenotiacinas, prochlorperacina, chlorpromacina, que son muy también eficaces, y finalmente el ondansetron, cuando las náuseas y vómitos son intensos y la migraña intensa no se ve con nada. Hay que evitar los factores que provocan los ataques, hay que dar un régimen alimenticio adecuado, descanso nocturno regular, actividad física moderada, el uso de analgésicos habituales. La migraña refractaria, terapia de primera línea, antiemético, chlorperacina, por ejemplo, más un opioide intravenoso puede tener algunos efectos, por eso hay que dar previamente difenhidramina para evitar la acaticia. Terapia de segunda línea, tritanol más droperidol, puede asociar con síntomas de paternidad. El droperidol puede dar el QT materno prolongado y taquicardia ventricular. Otros de tercera línea, el sulfato de magnesio no demostrado, los glucocorticoides, casos intratales, la prednisona, preferido no dar los fluorados, que son activos en el feto. Preventivas, de primera línea, los bloqueadores beta, cuando se usa prolongadamente provoca problemas en el feto, bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo, la ciprodetadina, que es un antihistamínico. De segunda línea tenemos antidepresivos, venlafaxina, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, tricíclicos, la gabapentina para pacientes refractarios, y finalmente otros tratamientos no farmacológicos, calor, hielo,
terapia de comportamiento, de relajación, bloqueo de nervios periféricos. Hay que evitar los ergotínicos contraindicados en embarazo, aunque cuando se han usado sin darse cuenta de embarazo no ha provocado nada, pero deben evitarse. También eso TN y agentes alfa adrenérgicos que pueden aumentar el flujo sanguíneo uterino, deben evitarse. Complicaciones de la migraña, mayor riesgo de accidente cerebrovascular asociado con migraña en mujeres que tienen aura, y el accidente cerebrovascular es más común en mujeres postparto en intervalo de 6 semanas que una mujer adulta no embarazada de edad comparable. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Si no, damos por terminada la clase del día de hoy. Bien, si no hay preguntas, ya son bastante largas, pero yo aprovecho que